Hola, muy buenas noches. Dios los continúe bendiciendo. Le damos gloria al Señor por sus vidas y para nosotros es un motivo de mucha alegría saber que ustedes están ahí, que están perseverando en el Señor y que están andando en la verdad. Les pedimos que por favor nos perdonen. Tuvimos algunas fallas técnicas, por lo cual hemos iniciado un poco más tarde de lo habitual la enseñanza de esta noche. Pero bendito sea el nombre de Dios, que su obra, su causa siempre está en victoria, y aunque empezamos tarde, aquí estamos para exaltar el nombre de nuestro Dios, aquí estamos para escuchar y para recibir su consejo. Así que les invito a que nos unamos en oración, dándole gracias a Dios por este día, dándole gracias a Dios porque sus propósitos siguen adelante. Señor, en esta noche te alabamos y te exaltamos y te damos gracias por la vida de cada persona, Señor, que por tu gracia se une a esta transmisión, Señor de la gloria. Señor, gracias porque tú le fortaleces, porque tú le levantas, porque tú le alientas, Señor, y sabes de qué tiene necesidad, Señor. Señor, clamamos a ti, Señor, a ese Dios que es bueno, que es confiable, Señor, que es misericordioso, Señor. Gracias, oh Dios, porque allí está tu presencia, Señor, ministrando cada vida, trayendo libertad, trayendo, Señor, de la gloria. Oh Dios, bendición, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, Señor. Señor, a ti sea toda la gloria y toda la alabanza en el bendito nombre de Jesús. Y vamos a iniciar con la enseñanza de esta noche, la cual he titulado Pensamientos de Bien. Y les pido que por favor leamos la palabra en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 1, y vamos a estar leyendo algunos versículos allí. Y dice la palabra del Señor así: en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. La historia del libro de Daniel trata de una fe extraordinaria en un Dios extraordinaria y relaciona acontecimientos cruciales en la vida de 4 amigos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que habían nacido en un diminuto estado en Judá. Como miembros jóvenes de la nobleza y muy jóvenes aún, el emperador, el rey Nabucodonosor, los llevó cautivos y los trasladó a su capital, Babilonia, para capacitarlos en la administración de Babilonia. Daniel nos relata cómo ellos finalmente llegaron a los niveles más altos de poder, y no solamente en el imperio mundial babilónico, sino también en el imperio medio persa que le sucedió después. Lo que hace la extraordinaria la fe de estos 4 amigos es que ellos no continuaron su devoción privada a Dios que habían aprendido en su tierra natal, sino que mantuvieron su testimonio público en medio de una sociedad pluralista,
una sociedad que aceptaba, que toleraba toda clase de doctrinas, de pensamientos, de tendencias, muy parecida a la sociedad en la que vivimos actualmente, una sociedad donde cada vez se hace más antagónica hacia la fe. Y es por eso que esta historia contiene un mensaje tan poderoso para nosotros en la actualidad, donde hay fuertes corrientes del pluralismo, del secularismo en toda la sociedad, y hay una fuerte tendencia a sacar a Dios de la vida de la humanidad. Una sociedad que arremete contra todo lo que sea Dios y que margina cada vez la expresión de fe en Dios, y si la pueden confinar a la esfera privada, muchísimo mejor. Sabe que la historia de Daniel, de sus amigos, es un llamado a nuestra generación a ser valientes, a no amilanarnos, no permitir que se diluya y se expulse la expresión de nuestra fe del espacio público, que nos confinen a que nuestra fe sea solo expresada en casa, en lo privado, y de esta forma la fe se vuelva débil e ineficaz. Sabe que la historia de Daniel nos dice que es poco probable que logremos este objetivo sin pagar un precio. Usted conoce la historia y sabe que estos jóvenes, que estos amigos tuvieron que pagar un alto precio, pero que también la gloria que Dios llevó fue muy grande, y ahí le damos toda la gloria. El libro de Daniel comienza con una descripción bastante escueta de lo que fue la toma de Jerusalén por Nabucodonosor y de su deportación a la más ilustre de las capitales de la antigüedad, y era Babilonia en el Éufrates. Muchas de las cosas que Daniel pudiera haber mencionado, que a nosotros nos hubiera encantado leer, han sido omitidas. No dice nada en absoluto acerca de la niñez de Daniel, cómo fue educado, y les confieso que personalmente me hubiera gustado saber cómo Daniel, cómo estos 4 amigos fueron educados, para saber cómo fueron ellos capaces de mantener su fe, su obediencia a Dios en medio de una cultura, en medio de una sociedad que iba en contra de Dios. Es de admirar que estos jóvenes allí en la capital del mundo, en Babilonia, a sus anchas, sin sus padres, sin nadie que les dijera por aquí, por allá, pero sabían o había algo muy poderoso en ellos, y era el temor a Dios. Y siempre me he preguntado, ¿cómo se educa un hijo así? ¿Cómo se educa un joven de esta manera? Pero Daniel no nos da detalles. Dice la escritura que la ciudad fue tomada por el poder militar de los babilonios. El poder que ellos tenían era absoluto. Judá se vuelve vasallo de este imperio y comienzan las deportaciones a Babilonia. La ciudad de Jerusalén, tal como sobrevivió en ese momento, fue destruida cuando Nabucodonosor decide entrar. Y la gran interrogante para alguien como Daniel era: ¿por qué Dios había permitido que tal cosa sucediera? Después de todo, ¿no era Israel una nación especial? ¿No era la nación de Moisés, al cual Dios le había entregado la ley directamente? ¿No era la nación que había sacado de los campos de trabajo forzado de Egipto y traído a esas tierras de la promesa? Y Dios les había dado esa tierra como una herencia. Era también la nación de David, el gran rey. Había hecho de Jerusalén su capital. Su hijo Salomón había construido un templo único para el único Dios viviente. Y Dios había hablado a través de los patriarcas, de los sacerdotes, de los profetas, de los reyes, que de esa nación vendría un rey venidero, vendría el Mesías ungido, que sería descendiente de David y procedería sobre un periodo inigualable de paz y de prosperidad en la tierra.
Pero si Jerusalén era saqueada, ¿cómo podría Daniel y sus amigos seguir creyendo que había un Dios que había revelado a su nación de una manera especial? Si Dios era real, ¿cómo era posible que un rey pagano como Nabucodonosor violara la santidad del templo de Dios y se saliera aparentemente con la suya? ¿Por qué Dios no hizo nada? Esta historia es un zarandeo a la confianza en la existencia de un Dios que se preocupa, de un Dios que no se desentiende de sus hijos, de un Dios que nunca se desentiende de los que en Él han puesto su confianza. Para un pagano, para una persona que no conoce a Dios, no hay nada de extraño en lo que ocurrió. La conquista de Judá fue sencillamente un ejemplo más de la ley del más fuerte. Una nación con un gran poder militar destruye a un pequeño estado. Judá no tenía la capacidad militar para hacer frente a las tropas tan bien entrenadas y fuertemente armadas de Nabucodonosor. Para un pagano afirmar que los descendientes de David eran especiales no era más que un mito. Para alguien que no creía en Dios, el templo de Jerusalén no era más que un edificio. Sus utensilios no eran más que artefactos humanos, por más hermosos y valiosos que fueran. La idea de que Dios, si hubiera un Dios, estuviese interesado era un asunto insignificante, era algo absurdo. Si Dios existe, ¿por qué no los detuvo? ¿Por qué los dejó hacer eso? Pero hay algo interesante en esta historia, porque esa no era la perspectiva de Daniel. Él afirmó que Dios estaba detrás de la victoria de Nabucodonosor. Empezamos leyendo ahí que en tal año, Dios permitió que Joacín fuera llevado, que Judá, que Jerusalén fuera tomada. Y aquí hay algo interesante, porque Daniel afirma que Dios estaba detrás de lo que estaba pasando. Porque recuerde usted, hermano, amigo, que Dios nunca pierde, Dios jamás pierde, que Dios es soberano. Y cuando hablamos de que Dios es soberano, tenemos que entender que Él tiene una mejor manera de hacer las cosas. A veces nosotros queremos que suceda así, que pase así, nos esforzamos porque algo salga de una manera y creo que tenemos muchos ejemplos en nuestra vida que las cosas no han salido a nuestra manera, pero tenemos que reconocer que Dios ha hecho las cosas de otra manera. Y tal vez Dios en medio de esta pandemia, de este confinamiento, de esta emergencia sanitaria, está haciendo las cosas de una mejor manera de las cuales nosotros nunca nos imaginamos. ¿Sabe que lo primero que Daniel plantea sobre Dios es que Él participa en la historia humana? Dios permitió, dice Daniel allí, y que usted pueda grabarlo en su corazón. Dios participa en la historia humana. En el libro de Daniel nos lo confirma y dice que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres y a quien quiere se lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Es una declaración de inmensa trascendencia, porque Daniel no solo nos informa qué pasó, sino también por qué sucedió. Y sabe que uno de los temas centrales del libro del profeta Daniel es la relación que tiene la historia con la inmoralidad. Sabe que me imagino que los padres y los maestros de Daniel le enseñaron este principio basándose allí en el relato de Génesis, que los seres humanos somos seres morales hechos a la imagen de Dios, sí, seres morales. Escúchelo bien. Y este era el fundamento de la comprensión de Daniel. De esta manera era que él comprendía el universo y la vida. Y sabe que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad de cómo estamos enseñando a nuestros hijos a ver la vida, a qué comprensión tienen ellos de la vida, del universo.
Y sabe que a ellos hay que enseñarles la verdad desde muy pequeños. ¿Para qué? Que empiecen a creer que en el ratón Pérez, que les deja un regalo, que Papá Noel, porque si les dejamos que ellos empiecen a creer en eso, si les alimentamos eso, no les estamos educando en los fundamentos de la verdad, les estamos educando en mentiras, en errores, en que la varita mágica con solo hacer así y ya todo se arregla, ya todo se soluciona, el desorden queda arreglado. Y desde pequeño hay que enseñarles la verdad, enseñarles que toda decisión trae una consecuencia. Y qué importante fue como educaron a Daniel. Le enseñaron que el universo es un universo moral, por lo tanto tiene consecuencias. Y que el creador no era una especie de un mago cósmico que vive en una lámpara de Aladino y que hace magia para proteger sus posesiones o sus favoritos. El carácter moral de Dios le exige ser neutral con el comportamiento humano. Y este era el mensaje de los profetas en los años antes que Jerusalén fuera atacada. El profeta Jeremías había advertido repetidamente a la nación sobre las graves consecuencias de su creciente compromiso con las prácticas paganas y la idolatría de las naciones vecinas. Mas el pueblo no escuchó a Jeremías. Ellos pensaron que Dios, porque como eran su pueblo especial, Dios siempre los iba a proteger, Dios estaba en la obligación de guardarlos, que como eran el pueblo especial, ellos podían hacer lo que querían. Y mire que no pasó mucho tiempo antes de que Babilonia los invadiera y los llevara al exilio, llevó a la mayoría de la población. Judá no había comprendido que la lealtad de Dios a su propio carácter y por tanto a sus propias criaturas tenía implicaciones muy serias. Algunos de los líderes de Judá cayeron en el error de pensar que como nación que había sido elegida para desempeñar un papel especial para Dios en la historia, realmente no importaba cómo se comportara. Y esto constituía una irresponsabilidad peligrosa y socavaba el carácter moral del pueblo, porque conducía a un comportamiento corrupto e inmoral, incompatible con la ley de Dios. Aunque para las naciones paganas muchas prácticas eran normales, para ellos no. Y muchas prácticas que hoy en día para el mundo es normal, escúcheme, amada iglesia, amado pueblo del Señor, para nosotros no. Nosotros no podemos acostumbrarnos a ver la fornicación, a ver el aborto, a ver una serie de cosas que delante de Dios son abominables, la idolatría, empezar a verlo como algo normal. Y sabe que hay algo delicado en nuestros días y es ver la conducta moral inconsecuente por parte de algunas personas que afirman seguir a Cristo. Y sabe que cuando hay esa incoherencia del testimonio de los que dicen ser cristianos y de los que se llaman seguidores de Cristo, eso desvaloriza la fe cristiana y hace que la gente se burle de ella. Qué gran responsabilidad tenemos nosotros. Y sabe que la mejor manera de transformar una sociedad, de transformar una nación, es viviendo, siendo un ejemplo bastante eficaz, vivo, de lo que es ser un verdadero cristiano. ¿Sabe que la nación, nuestra familia, nuestros hogares van a ser transformados el día en que usted y yo decidamos ser verdaderos cristianos, en vivir la palabra de Dios? Eso traerá cambios, eso traerá transformación, no solamente a nosotros, sino a los que nos rodean. ¿Sabe que los líderes de Judá y muchas de las personas hoy en día no pueden entender que Dios no tiene favoritos, de que Dios no hace acepción de personas y que Dios no ignora el pecado, Dios no voltea la cara para el otro lado, como que si Dios se desentiende del pecado, ¿no? Recuerde usted que Dios no hace acepción
de persona. Y Moisés y los profetas constantemente habían advertido que Dios iba a disciplinar, que Dios iba a corregir el pueblo si estos seguían ignorando las exigencias morales de la ley. La nación de Judá debería haber sabido esto mejor que nadie, porque recuerde usted que un siglo antes los asirios se habían invadido a Israel. Precisamente por esta razón habían sido deportados la mayoría del pueblo. Dios les había advertido a través de los profetas, pero ellos lo ignoraron. Y sabe que la historia se repetía nuevamente. Y Judá, tristemente, se dirigía al mismo desastre e iba a gran velocidad. Estaban ciegos a toda advertencia. Mucho antes de que Nabucodonosor sitiara a Jerusalén. El profeta Jeremías había hecho una advertencia directa de lo que iba a ocurrir y usted lo encuentra ya en Jeremías 22, versículo 3, 9, y dice de esta manera: así ha hecho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar, porque si efectivamente obedeciereis estas palabras, los reyes que en lugar de David se sientan sobre su trono entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Y escuche esto: mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta, porque así ha dicho Jehová acerca del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano, sin embargo te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Y teniendo esta tremenda advertencia del Señor, Judá no escuchó y lo moralmente inevitable sucedió. Y sabe que Daniel destaca eso, que el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y por tanto pues a la nación. Y ahora todo tiene sentido y se analiza desde una perspectiva moral. La deportación, el exilio, no era otra cosa sino la consecuencia de su inmoralidad, de su desobediencia al Señor. Y sabe que de esta manera también debemos entender esta pandemia, este confinamiento, este momento de crisis, este momento de tribulación, porque muchos dirán: Dios, ¿por qué permite esto? Si Dios es bueno, ¿por qué estamos así? Pero recuerde que este es un mundo moral que trae consecuencia, y esto es la consecuencia de la desobediencia, de la rebeldía, de no tener en cuenta a Dios. Sabe que tenemos que mirar, y el relato de Daniel nos lo enseña, que Dios nos advierte y debemos prestarle atención. Y sabe que el castigo se ajusta al delito. Imagínense, si fueron deportados era porque el delito era muy grave. Si vino algo tan terrible como esto, si vino algo que jamás nadie imaginó, el mundo detenido, todo el mundo quieto, sin saber qué hacer, el mundo cambió, es porque el castigo es consecuente con el delito que se comete. Sabe que la nación había cedido ante la inmoralidad, ante la injusticia, la idolatría, y ahora la nación más idólatra de la tierra se los llevaba cautivos. Sabe que la conquista de Judá por Nabucodonosor tenía un sentido moral y era el diseño de Dios. Pero eso no significaba que Daniel y sus amigos lo aceptaran de inmediato o lo entendieran tan fácilmente. Una cosa es llegar a comprender acontecimientos turbulentos y traumáticos después de muchos años, pero otra cosa es que vivir en medio. No sé si Dios permite más años después de esto y le sean contadas a esas nuevas generaciones y van a decir: pero es que Dios a través de esto hizo esto, aquello, qué grandes cosas, qué grandes maravillas. Pero usted y yo que lo estamos viviendo, hay cosas que no entendemos, hay cosas que seguramente no son fáciles. Y sabe que Daniel y sus amigos podían ver que los acontecimientos
representaban el juicio de Dios por el comportamiento de la nación, especialmente de sus líderes, pero como seres humanos que pensaban y sentían, seguramente habrían tenido preguntas al igual que nosotros. ¿Mm? Preguntas que tal vez usted y yo tenemos en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, en medio de este momento bastante delicado. ¿Mm? Un ejemplo, preguntas que ellos se podrían hacer, ¿por qué ellos tenían que sufrir por las acciones de otros? Seguramente que ellos eran jóvenes, llenos de energía, de sueños, que estaban decididos ya en sus corazones a tratar de seguir a Dios. ¿Mm? Se preguntarían por qué tendrían que pasar todo ese dolor de separarse de su familia. Y seguramente que no había respuestas inmediatas o fáciles. Y pudo pasar mucho tiempo antes de que llegaran esa respuesta, antes de que ellos pudieran entender por qué estaba pasando eso. Pero al final Daniel y sus amigos pudieron comprender que Dios no solamente se interesa en la historia global, sino que Él también se interesa en la historia personal de aquellos que a menudo quedan inocentemente atrapados en estas trágicas secuelas. El profeta Jeremías fue una gran ayuda para preparar a Daniel y a sus amigos para esos días tan oscuros y tan turbulentos de su deportación. Y no sé si usted recuerda aquel pasaje de Jeremías 29, versículo 10, que dice así: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y sabe que Daniel tomó muy en serio la profecía de Jeremías. Y así también deberíamos hacer nosotros en tiempo de estrés, en tiempos de agitación, en tiempos turbulentos. Sabe que es profundamente reconfortante saber que Dios es todo soberano sobre la historia global, que Dios no se mantiene alejado de los altibajos de nuestra trayectoria personal, que Dios tiene planes individuales, que Dios tiene planes con usted, Dios tiene planes con su vida, con su familia, con esta ciudad, con esta nación. Dios tiene planes con aquellos que en Él confían. Y seguramente que para estos jóvenes parecía no ser así. Yo creo que lo que menos pensó Daniel y sus amigos al salir de Jerusalén era lo tremendo que Dios iba a hacer con ellos, que iban a llegar a ocupar lugares de eminencia, de poder en los imperios más poderosos de su tiempo. Yo creo que por sus mentes no pasó, hermano, que Daniel iba a estar de segundo, de que iba a ser gente de gran influencia, cuando ellos salían de Jerusalén con los ojos llorosos, mientras miraba la cara ansiosa de sus padres afligidos, que los veían cómo se perdían a la distancia. Seguramente que esos fueron momentos muy conmovedores. Y quizás ellos sintieron en ese momento en que iban saliendo de Jerusalén que Dios ya no tenía para ellos nada. Quizás no sintieron que Dios tenía un futuro y una esperanza para ellos. Pero sabe que al final Dios lo hizo, y eso debe alentar también nuestra fe en Dios. Y eso debería alentar nuestra fe cuando se ve sometida a duras pruebas,
cuando nuestras oraciones rebotan en un cielo aparentemente impenetrable y las dudas se acumulan ante las circunstancias adversas, cuando hay un ataque público contra la fe cristiana. No sé, de pronto usted llegó a su correo o a su WhatsApp una información acerca de que la ONU se había declarado enemiga de la iglesia cristiana, que porque la iglesia cristiana era una de las principales fuentes donde se violaban los derechos humanos, porque la iglesia cristiana no comparte pensamientos que ellos llaman progresistas o que traen libertad al ser humano. La ONU promueve el aborto y nosotros sabemos que el aborto es un pacto con la muerte, que no es ninguna libertad. Una mujer que se practica un aborto lo que menos siente es libertad, siente culpa y no vuelve a ser la misma, y no porque quede bien después de hacerlo. Vienen sentimientos de culpa, de dolor, las heridas emocionales, las secuelas emocionales y espirituales que quedan, la verdad, son bastante grandes. Pero a pesar de que aún la ONU sea una de las enemigas más grandes de la iglesia, debemos saber que Dios tiene un futuro, que Dios tiene una esperanza para nosotros. Pienso que las emociones de Daniel y de sus amigos se quebraron. Ellos se vieron contra el suelo al saber lo que estaba sucediendo. Era algo traumático. Recuerde que esto había sido predicho por los profetas, pero podemos hacer nosotros lo mismo. Saber que en medio de las circunstancias más adversas, Dios tiene un futuro, Dios tiene una esperanza para nosotros. Y es bueno recordar que Dios nos tiene en sus manos, que Él nos lleva en sus brazos eternos. ¿Y qué preguntas más inquietantes que contestar seguramente hay en muchos corazones? Como por ejemplo, ¿qué quiere decir Jeremías cuando afirma que Dios nos tiene planes, que Dios tiene una esperanza? ¿Qué significa eso de que Dios no nos quiere hacer daño? ¿Acaso no fueron dañados Daniel y sus amigos al ser arrancados de la estabilidad de sus hogares y llevados a Babilonia? ¿No es dañada una persona por lesiones o por enfermedades o por la persecución o el hambre? ¿No daña el cáncer a una familia cuando se lleva a uno de sus seres queridos, a un esposo, a una madre, a un hijo? Entonces, ¿qué significa? Que Dios tiene planes de no hacernos daño. Porque eso es lo que significa cuando Jeremías dice, tengo pensamientos de bien y de paz. Si lo parafraseáramos es, Dios dice, yo tengo planes de no hacerles daño. Y sabe que la respuesta la podemos encontrar al considerar qué significa la palabra daño, no desde nuestra perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Y debe usted recordar cuando Jesús allí en Mateo dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no teméis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y sabe que Jesús deja claro que el tipo de daño que mata al cuerpo no es daño como Dios considera el daño. Y Pedro plantea algo similar para reforzar la fe de los cristianos que estaban a punto de atravesar por un tiempo difícil de persecución, y lo dice en su primera carta. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguno padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Es triste que a veces los cristianos acarrean problemas y sufrimientos por no ser justos.
Pedro escribe a los que sí, a los que sufren por ser justos y los anima a no tener miedo. Y Daniel vivió en este mundo, pero Daniel no fue de este mundo. Sabe que no fue en este mundo donde él invirtió su vida y se desgastó y se esforzó y se trasnochó. No, toda la inversión, todo el desgaste de su vida lo hizo para otro mundo donde seguramente disfruta de su herencia. Y hay algo interesante y voy terminando. Daniel significa Dios es mi juez. Y suena un poco fuerte esto, porque cuando nos hablan de Dios como juez, pareciera que fuera una visión de Dios un poco bastante deprimente, como si Dios fuera una aguafiesta que siempre trata de sorprendernos en algo para castigarnos. Pero cuando Daniel dice Dios es mi juez, esa palabra juez transmite la idea de que Dios gobierna y guía mi existencia. ¿Qué quiere decir Daniel? Dios gobierna y guía mi existencia. Dios gobierna y guía mi existencia. Y es algo bastante positivo, porque sabe que esto nos recuerda que Dios no está lejano, Dios no está ausente, Dios no es un extraño, no somos unos extraños para Dios. A Dios le interesa mi vida y Dios quiere lo mejor para mí. Por eso usted y yo obedecemos sus leyes. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué le quiere dar Dios? ¿Mal? No. ¿Qué le quiere dar Dios? ¿Desgracia? No. Pero hay dos enfermedades morales del hombre, y la primera es la vana confianza. Y sabe que esa vana confianza viene en tener en poco la palabra de Dios. Y la segunda, la desesperación. El ser humano se desespera fácilmente. Pero mire lo que dice Proverbios 23:18. Porque ciertamente hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Y esta es la palabra que Dios tiene para aquellos que no pueden ver porque las lágrimas han anegado sus ojos, para aquellos que sus corazones han sido traspasados y sacudidos por la tribulación, para los que están atormentados por el dolor, por aquellos que su esperanza se ve destrozada por la decepción, para los que han tenido pérdidas, para los que le han dejado vacíos, han perdido su trabajo, no saben qué hacer en medio de toda esta situación, para los que se angustian, para los que vieron cómo todo cambió. Dios dice, yo sé muy bien los planes que tengo con ustedes, dice el Señor. Y sabe que Dios por generaciones ha demostrado su poder para salvar a su pueblo, a sus hijos, a los suyos, una y otra vez. Él tiene planes para su pueblo y esos planes nacen de su sabiduría, de su amor. Y sabe que todo su propósito y meta es, no te haré ningún daño, te bendeciré, te haré prosperar, aunque pues el término prosperidad hoy en día está mal entendido. Cuando hablamos de prosperidad no es solamente dinero, prosperar es que tú crezcas, que tengas el carácter de Cristo, de que dé fruto. Eso es prosperar. Prosperar es que Dios bendecirá la obra de tus manos. Y termino con esto. Su deseo es darnos un futuro y una esperanza. La esperanza de algo muy grande y bueno que va a venir, sin importar lo oscuro, sin importar la hora, sin importar lo distante y aún lo imposible que parezca. Por eso en esta noche le invito a que oremos al Señor y que allí donde usted está pueda inclinar su rostro y darle gracias a Dios, porque seguramente dentro de los muchos propósitos de esta emergencia, de este confinamiento, es un llamado al arrepentimiento, un llamado a la confianza en Dios, a que dejáramos de confiar en nosotros mismos, en nuestras propias prudencias, en nuestras propias fuerzas, y que verdaderamente
busquemos al Señor de todo nuestro corazón. Señor, y creemos que es así, Señor de la gloria. Señor, gracias por aquellos que han empezado a buscarte de todo su corazón. Señor, gracias porque tú bendices a todos los que dependen de ti, Señor. Gracias por consolar, por animar a seguir adelante, Señor, aún en medio de la aflicción. Gracias, oh Dios, porque es un llamado a fijar nuestra atención en ti, Señor. Satanás nos quiere alejar de ti, Señor, de la gloria, y hacernos que nos concentremos en otras cosas, que nos concentremos en los problemas que nos rodean, Señor. Pero Dios, Señor, que nuestra vista, nuestra atención esté en ti, Señor de la gloria. Tú tienes el control de todo, Señor. Tú tienes el control sobre la historia de tu pueblo. Señor, tú eres el que gobierna, aunque aparentemente pareciera lo contrario, Señor. Señor, y gracias, oh Dios, porque los fieles triunfarán, Señor. Los que confían en ti y te obedecen, Señor, celebrarán la victoria, Señor. Y te doy gracias por bendecir en esta noche, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, por liberar, por quitar esas pesadas cargas, Señor. Gracias por esa fe, Señor, y por esa esperanza, Señor. Te damos gracias en esta noche y te bendecimos. Amados hermanos, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Perdónenos por haber iniciado más tarde y por consiguiente terminar un poco más tarde. Les amamos, les extrañamos y también quisiéramos invitarles a unirse a esa obra tan bonita que se está haciendo de bendecir a los más necesitados, de poder llevar una provisión, algo a la gente que en este momento más necesita. Si así Dios coloca en su corazón, si así usted dispone, por favor, comuníquese con nosotros y de esta manera bendeciremos a personas que la están pasando bastante mal en este momento y de Dios recibiremos una recompensa grande. Les amamos, les extrañamos, tengan ustedes un feliz descanso. Hasta pronto. Dios los bendiga y los guarde.